Las 5:17 abrimos hoy nuestro ¿Qué te cuentas? Un ¿Qué te cuentas? Que tiene dos apartados, arquitectura y cine, que se fusionan realmente, porque hoy les vamos a presentar el ciclo de arquitectura y documental o cine en la Filmoteca de Navarra. Nos acompañan las personas que además van a protagonizar o van a explicar cada una de las películas, y también la coordinadora del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro, que es la persona que sirve de nexo, de unión entre una cuestión y otra, entre los arquitectos y el cine. Marta Pérez, ¿qué tal, Marta? Buenas tardes. Buenas tardes. Vocal de Cultura en el colegio, Eso ¿verdad? es, sí. Bueno, puesta en marcha de nuevo de un ciclo que tiene mucho éxito. La Filmoteca es el espacio que alberga desde luego este ciclo, anteriormente, ¿verdad?, en al menos una ocasión en los cines Golem Yamaguchi. Sí. Bueno, ¿qué se presenta para esta temporada, a grandes rasgos, para este ciclo próximo? Para este ciclo, pues hemos seleccionado 4 películas, 3 documentales y una de ficción que además es animada. Y bueno, son películas de actualidad, como es una que retrata la vida de un matrimonio entre un arquitecto y una pintora, los IMS, que esa es la que se proyecta la semana que viene. Está presentada por María Ormeneta, que no ha podido venir hoy, aunque estoy segura que le hubiera encantado. Pero luego tenemos Objectify, que es la segunda parte de una trilogía de la que ya se proyectó la versión el año anterior, que la explica Javier Torrens. Es el tercer miércoles de mayo. El Illusionist, que nos la recomendó Luis Tena, y estamos todos muy intrigados a ver cuál es la relación que puede tener una película de ficción y animación con el mundo de la arquitectura. Y por fin My Architect, que es una película que queríamos proyectar desde la primera edición hace 4 años y que nos va a explicar Mariano González Presencio, y son recomendables las 4, la verdad. Bueno, 3 nombres, 3 arquitectos bien conocidos desde luego en nuestra comunidad foral, a los que alude Marta y con quien tenemos la oportunidad de pasar esta tarde. Javier Torrens, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Amaya. Gracias, Javier, por acompañarnos. Gracias a ti. Amante del cine, de la arquitectura. Nos vas a explicar la película que comentarás en la Filmoteca, pero antes damos la bienvenida también a Luis Tena. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes, arquitecto, también profesor, como Javier. Y Mariano González. ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes. Encantado de estar aquí al programa. Bueno, un ciclo que tiene mucho éxito, lo decíamos. La primera película es la que presentará en la Filmoteca María Ormeneta, como indicabas. Vamos con la siguiente película, la que tendrás la oportunidad de presentar. Javier, cuéntanos. Bueno, Objectified es una segunda de una trilogía, una segunda película, un documental. El primero, la verdad es que a mí esta trilogía me recuerda un poco a esa frase que se emplea mucho, que es el arquitecto trabaja de la cuchara a la ciudad, ¿no? Esa idea, que es una frase que además no se sabe muy bien de quién es, pero que expresa un poco la ambición del campo de la arquitectura, de la disciplina, es un poco también la trilogía de la cual este mes vamos a hacer la segunda parte, ¿no? La primera parte fue sobre una tipografía, la helvética, que es la más prestigiosa y la más, aunque es bastante antigua, es del año 57, sin embargo, hace un recorrido por las ciudades con la letra helvética, que es omnipresente y tal y cual. Esta segunda parte se trata de los objetos, del diseño de los objetos, del diseño industrial, del diseño de producto, de la relación entre el diseño, el buen diseño y la gente, y de los diseñadores y el diseño también. Tiene una serie de protagonistas que hablan sobre el diseño, algunos muy conocidos o muy importantes, por ejemplo el diseñador de Apple, Jonathan Ive, que explica un poco cuál es la filosofía de Apple, de los diseños, de la exquisitez del producto. Otro como Dieter Rams, que es el diseñador de Braun, un clásico también, que hace un decálogo muy curioso, que es un decálogo de cuál es el buen diseño. Entonces habla de cosas que casi no se enseñan ahora. Un buen diseño debe ser útil, debe ser honrado, debe ser acorde con la naturaleza, debe ser muchas cosas, ¿no? Sí, tenemos imágenes de esa película, sin duda, Javier, que podremos ver en versión original. Sí, con subtítulos. Sí. Efectivamente. Bueno, será la segunda película de este ciclo. Luis Tena tendrá la oportunidad de presentar El Ilusionista, una película de 2010, ¿verdad? Cuéntanos un poquito la historia de... ¿Qué cuenta, ¿no?, realmente, y cómo mezcla el cine, la arquitectura, los diseños? Bueno, El Ilusionista es una película
que se podía considerar un homenaje a Tati, Jacques Tati, que es un director de cine francés y es, bueno, uno de los, no es que sea uno de los clásicos, pero realmente para las pocas películas que hizo, porque yo creo que hizo 6 películas, o sea, hizo algunos cortos y luego 6 películas, yo creo que ha pasado a la historia y sorprendentemente, si alguien vuelve la mirada a la obra de Tati, le resulta muy familiar, pero no tanto porque se conozca, sino porque ha tenido muchísima influencia. O sea, yo creo que gente como Rowan Atkinson, el creador de Mr. Bean, y el propio Mr. Bean, sin Monsieur Hulot, que es una especie de alter ego de Jacques Tati, no se entendería. Incluso en nuestro círculo más próximo, el tricicle sin Tati tampoco se entendería. Entonces, para mí, decía Marta que aprovecho para agradecerle su esfuerzo durante estos años, que sin ella el ciclo no hubiese seguido y espero que ahora, aunque ya se le termina su plazo en el colegio, podamos seguir contando con ella un poco como asesora externa, porque claro, el ciclo ha sido un éxito estupendo y sin ella no hubiese sido posible. O sea que aprovecho para agradecérselo y supongo que todo el colegio también se lo agradece, ¿no? Luis, tenemos el tráiler de la película, Marta. Bueno, el ilusionista es curioso porque además coincide en tiempo, se estrenó una película americana que se llama El ilusionista también, y esta de Tati no se ha traducido, o sea, la traducción sería El mago, y es un homenaje que se le hace a la figura de Tati, y porque él en realidad, Tati, empezó, no era, o sea, su relación con el cine empezó a través de que hacía juegos de manos y que hacía actividades un poco en las varietés, y lo de hacer cine fue posterior. Entonces, en la película el personaje protagonista, el mago, le llaman además Monsieur Tatishev, que es el nombre original de Tati, porque es Tati tenía familia eslava y familia holandesa también. Y bueno, ¿y por qué la ponemos? Pues por varias cosas. Es la primera del ciclo que es de animación. Es una película de animación clásica, o sea, de dibujo clásico. Y se podrá ver, a mí me parece una delicia este dibujo. A mí me puede recordar a veces el entorno, por ejemplo, de películas como 101 Dálmatas, que todos recordamos las visiones de Nueva York, las vistas y esto, y esta película lo tiene. Me estoy alargando un poco, ¿no? En absoluto. Vemos un poquito el tráiler, nos hacemos a la idea, quienes no hemos tenido la oportunidad de ver esa película, y seguimos comentándola. Afin de poursuivre cette soirée magique, la direction du Royal Luxor a le privilège de vous présenter l'illusionniste. Passe les heures, passe mon cœur, à Paris comme ailleurs. Passe les jours, passe l'amour, le temps nous joue des tours. Bueno, una historia de animación con gran belleza y sensibilidad. No, y luego la propia historia tiene su intrahistoria curiosa, ¿no? Porque es un guión que Tati lo escribió pues hace 40 años y lo recuperó su hija. Y entonces, bueno, hay cosas que me gustaría comentarlas al final de la película, cuando las veamos el día 22 después, ¿no? Porque son cosas muy interesantes respecto a la propia biografía de Tati. Hace muchos guiños a los aficionados a Tati, y yo creo que esta ocasión en un ciclo de arquitectura de poner a Tati, yo creo que es bastante pertinente, porque Tati tiene una visión sobre la realidad, la arquitectura, la realidad construida y la ciudad, que yo creo que es única en la cultura europea, porque es una visión no tanto intelectual profunda, sino más bien desde el punto de vista del ciudadano, del usuario, ¿no? O sea, en Mon oncle, mi tío, hay una serie de escenas en la que compara dos tipos de vivienda: la vivienda moderna, que es la casa de la familia Arpel, que son un poco el padre del sobrino de Mon oncle, es el protagonista. Entonces hay una serie de imágenes, el contraste entre la llegada a la casa Arpel y la llegada a la propia casa donde vive Monsieur Hulot, que son una delicia, una maravilla. Entonces me gustaría que este ciclo sirviese, en cierto modo, para recuperar la figura de Tati. O sea, la película en realidad no es totalmente de Tati, es el guión inspirado en una historia de Tati, que precisamente, bueno, en la película pasa la acción en Edimburgo, y Tati la tenía prevista para hacerla en Praga. Era una historia con una niña joven, una especie como de pequeña Cenicienta. No me gustaría... Bueno, nos hemos hecho la idea más o menos, ¿no? Pero que yo creo que a Tati hay que volver, y la relación con la arquitectura es una relación... O sea, Tati lo dice él mismo, que él quería ser humildemente como un recreo.
en el día de colegio que es la vida, Sí. el dar un cuarto de hora de recreo. Entonces, Tati es de esas personas, en cuanto la oyes, se te alegra la cara. Pasa como, a mí me pasa pues, como cuando me hablan de Hergé o de Sí. Capitán Haddock, te hablan de Hulot y ya se te alegra la cara para el resto del día. Entonces, me gustaría que Tati lo Sirviera para recuperásemos eso y nos también, alegrase ¿no? un poco. Mariano González, la película que presentará, la última del ciclo, My Architect, esa es la película que tendrás el honor de presentar, que nosotros también vamos a ver en imágenes ahora. ¿Qué historia nos narra esta Bueno, película? Lo primero que hay que decir es una película de 2003 y probablemente es uno de los documentales sobre arquitectura más famosos porque optó al Oscar a la mejor película documental en ese año. Pero lo importante es, por supuesto, el personaje sobre el que está hecha, que es Louis Kahn, probablemente pues, del siglo XX el arquitecto americano más famoso, si consideramos a Frank Lloyd Wright, nacido en el 19, como es el hecho que nació. Pero la singularidad de esta película no es que esté sobre Louis Kahn, sobre el que hay infinidad de libros, reportajes, monografías, etcétera, sino que está hecha por su hijo. Un hijo extramatrimonial que tuvo el arquitecto, que lo tuvo ya mayor, con 61 años, y que cuando falleció Louis Kahn, pues este chico tenía 11 años, ¿no? Con lo cual él conoció a su padre, lo trataba los fines de semana y bueno, poco a poco fue descubriendo que ese padre que aparecía de vez en cuando, ese padre ausente que aparecía de vez en cuando por la noche, relata él a veces, y que desaparecía otra vez del fin de semana y que él siempre preguntaba a su madre que por qué no vivía con ellos, pues descubre, conforme va, casi después de haberlo perdido, empieza a descubrir que había sido un arquitecto muy famoso y un personaje muy importante en la historia del siglo XX, ¿no? Y una vez que él se hace director de cine documental, pues se propone reencontrar a su padre precisamente a través de su actividad, que es la de ser director de cine. Y entonces le dedica este documental que lleva ese título, sí, de Mi arquitecto, ¿no? Que para contar por un lado la vida de su padre, entreverada con sus recuerdos, y al mismo tiempo se propone recorrer y filmar todos los espacios creados por Louis Kahn, ¿no? Desde el momento en el que empezó a dar el salto adelante, porque una singularidad que tiene Louis Kahn es que es un arquitecto que empieza a hacer arquitectura importante y entra en la historia de la arquitectura pasados los 50 años. Es decir, que hasta entonces había sido un profesor más o menos oscuro de Filadelfia, querido por sus alumnos, pero no es hasta que tiene oportunidad de empezar a demostrar sus capacidades que salta a la fama, por así decirlo, ¿no? Y bueno, entonces la película, la verdad es que es tremendamente emocionante porque va recorriendo va contando la vida de su padre, su relación, entrevista, resulta que su padre también tuvo otra familia alternativa aparte de la suya y aparte de la oficial, consigue reunirse, cada una tuvo un hijo, consigue reunir a los tres hermanos para que hablen de los recuerdos del padre, habla con la exmujer, con la mujer, con la viuda, no llega a hablar, pero habla con su madre, entrevista a su madre, es un momento muy emocionante, muy delicado, y al mismo tiempo habla de arquitectura, y va viendo él con ojos no de arquitecto, pero va preguntando a gente especializada, y la verdad es que es una película que, para empezar, la arquitectura, lo que queda al final, la sorprendente es que ese hombrecillo, como le llamaba el abuelo de Nathaniel, que es el director, realmente se convierte en una especie de misterio, ¿no? Porque cómo llegó a hacer tanto y a ser tanto, siendo un personaje aparentemente pequeñito de tamaño, un señor mayor, con la cara quemada además, ¿no? O sea, que realmente es muy bueno, emocionante. son tres de las posibilidades de las 4 películas que componen este ciclo. ¿Cuál es el perfil de las personas que acuden, que se interesan desde luego por este ciclo en la Filmoteca, Marta? Yo diría que múltiple, como la propia sociedad está abierto a todo tipo de gente, van muchos arquitectos porque somos los que tenemos acceso más directo a esa información, pero lleguen pronto, ¿eh? Hay que avisarles que lleguen pronto porque se queda gente fuera. Pero realmente viene gente de todo tipo. O sea, yo reconozco caras que no tienen nada que ver con la arquitectura de año en año. Aquí estamos otra vez. Yo digo, sois un club de fans y me encanta. Y repiten y eso es señal de que es un éxito. Y tiene razón Luis con lo que dice. O sea, las entradas se empiezan a repartir a partir de las 7:30. Es decir, si van a las 8, que es cuando empieza la proyección, es posible que no tengan entrada. O sea, que los que estén realmente interesados que se den prisa. Sí. Bueno, la película, Javier, que presentas
comentas tú, también tenemos el tráiler, yo creo que podemos verlo y seguimos comentándola, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a verlo. When you see an object, you make so many assumptions about that object in seconds. What it does, how well it's going to do it, how heavy it is, how much you think it should cost. The object testifies to the people that conceived it, thought about it, developed it, manufactured it, ranging from issues of form to material to its architecture to how it connects to you, how you touch it, how you hold it. Every object, intentional or not, speaks to who put it there. Bueno, la compleja relación, ¿no?, entre los objetos manufacturados y los diseñadores. Sí, bueno, hay una cosa curiosa que yo quería decir, es que al principio, digamos, la arquitectura lo ocupaba todo, ¿no? Era, bueno, pues desde los romanos, Vitruvio ya decía que un arquitecto, un buen arquitecto, tenía que saber de todo. Tenía que saber medicina, filosofía, tenía que dibujar bien, pero también tenía que saber pues, muchas otras cosas, ¿no? Y es verdad, de cierto modo, todo alimenta la arquitectura, ¿no? Y en este sentido, el diseño de objetos no es algo ajeno a la arquitectura. Yo quiero reivindicar personajes del siglo XX tan importantes como Peter Behrens y la AEG, que diseñaba tanto los carteles como la cafetera eléctrica como la fábrica de turbinas. Más tarde, pues Jacobsen, por ejemplo, el danés, pues diseñaba lo mismo muebles que el edificio del banco, que Victor Eusa. o los IMSS que vamos a ver exactamente, didiseñaban lo mismo. O Victor Eusa. O Victor Eusa, aquí en Pamplona, que diseñaba edificios. Y vamos, que no es ajeno. Eso de la cuchara a la ciudad que decía yo al principio es algo que siempre ha sido. Y yo reivindicaba un poco pues, estos personajes, ¿no? Pues Castiglione, por ejemplo, pues es un arquitecto de formación que siempre ha hecho diseños y tiene diseños de lámparas muy famosos, muy conocidos. Le Corbusier pues, se le conoce tanto por sus obras arquitectónicas como por sus, digamos, delirios urbanísticos y sobre todo por el mobiliario tan conocido que tiene, ¿no? Que aparecen todos, de hecho en este plato son de Le Corbusier, ¿no? O imitación de Le Corbusier. Sí. Y también pues Mies van der Rohe, Foster, en fin, casi todos, o incluso Moneo, pues tiene alguna piecita. Ahora, este mundo igual de relaciones y de arte, de obra de arte total, que es un concepto muy alemán y muy centroeuropeo, pues se ha ido disgregando. Ahora los diseñadores gráficos solo hacen diseño gráfico, los diseñadores industriales solo hacen diseño industrial, diseño de producto. Entonces, no se suele dar, sí. Te quiero interrumpir. Quiero aprovechar para decir que el cartel de las 4 ediciones, los carteles los ha diseñado José Félix Collazos, que es arquitecto. Sí, sí. Exacto, o sea, bien. Arquitecto y bien hilado. Bien lo he metido. Sí, sí. Y cineasta, perdón. También, sí. No, pero aquí yo creo que la visión de Tati, aunque no es en esta película, si recuperamos al Tati de Mononcle, aporta el otro lado del espejo, porque claro, Tati se muestra a través de Monsieur Hulot bastante perplejo con algunos diseños de estos diseñadores que estamos hablando, ¿no? Porque a veces realmente el hombre a pie, que es la visión que hace Tati, se queda un poco desconcertado y perplejo ante los excesos de alguna modernidad, ¿no? Y la villa esta, la Villa Arpel, todos hemos visto el uso de una butaca que la pone tumbada, luego la pone de pie, la entrada en el jardín por una especie de caminillo de 3 metros con varios recorridos, la fuente que la enciende justo para las visitas, solo una fuente de agua. O sea que yo creo que la visión de Tati es complementaria y muy buena. Bueno, aquí estamos viendo IMSS, ¿no? She made paintings out of what she was surrounded by. Everything she touched, she turned into something magical. For them, these names like painter and architect, they weren't job descriptions. They were ways of looking at the world. Modern design was born from the marriage of art and industry. The Eames office was born from the marriage of Ray Kaiser, a painter who rarely painted, and Charles Eames, an architecture school dropout who never got his license. They give shape to America's 20th century. And it all began with a chair. And
Bueno, son las diferentes propuestas que estamos analizando actualmente en el cine que podemos ver ahora mismo en nuestras salas comerciales. ¿Veis clara también esa relación o esa presencia, ¿no?, del mundo de la arquitectura en la pequeña pantalla o en el cine? No ha sido históricamente no ha sido un tema que se haya relacionado mucho desde el punto de vista de los guiones y de los protagonistas hasta recientemente. La verdad es que sí que ha habido alguna temporada que de repente han quedado una serie de películas que el protagonista era arquitecto, y siempre la verdad es que la imagen del que se ha transmitido de los arquitectos ha sido bastante estereotipada, ¿no? Es decir, que al final era pues para recrear un personaje que vivía en un cierto entorno más o menos caótico, que tenía una gran mesa de dibujo que servía para llenar el salón, etcétera, ¿no? Y no son muchas las películas que han entrado a fondo al problema de la arquitectura, o por lo menos nunca lo hemos visto. Las hay muy buenas, ¿no? Recuerdo el Vientre del arquitecto de Greenaway, que sí que se ha acercado mucho, o El contrato del dibujante, que no es exactamente de arquitectura. Esa es la que yo quería recordar, que precisamente es una visión de un pintor sobre la arquitectura, y está viendo la apariencia de la arquitectura cuando se está desarrollando un drama pasional y en el cine, ¿no? Hay películas muy famosas sobre arquitectura, como El manantial, pero que son muy malas. Yo El manantial me parece, habrá quien no esté de acuerdo conmigo, pero me parece que es muy mala en relación con la arquitectura. Y sin embargo hay otras que son más discretas, una de Kirk Douglas y de Kim Novak, que ahora no me acuerdo el título. Sin embargo era muy comercial y muy entretenida, y hay muchas, ¿verdad? Se ve algunos directores que sí, saben mucho de arquitectura y entienden. Me acuerdo, por ejemplo, de Bertolucci. Me parece que Bertolucci siempre hace sus películas en una arquitectura excelente. Antonioni también es otro arquitecto que cuida mucho la arquitectura, ¿no? Hasta cierto punto, Almodóvar también le preocupa bastante, no tanto quizás la arquitectura, sino que a lo mejor el diseño interior, los muebles, esos son elementos que se cuidan, ¿no? Bueno, nos quedamos con todas estas reflexiones a la espera, por supuesto, de que comience ese ciclo los miércoles de mayo a las 8 de la tarde en la Filmoteca de Navarra. Hay que acudir con tiempo, como nos indicabais, ¿verdad? Porque las entradas, las invitaciones se agotan. A las 7:30 hay que estar ahí para no quedarse sin la posibilidad de ver estas películas que hoy hemos querido traer a nuestro ¿Qué te cuentas?, con ayuda de Marta Pérez, de Javier Torrens, de Luis Tena y Mariano González. Muchísimas gracias por acompañarnos y trataremos de disfrutar, por supuesto, en este ciclo interesante. Gracias, de verdad. Y hasta aquí llegamos hoy con nuestro ¿Qué te cuentas? Nuestro programa concluye ya saben que mañana tendrán lo mejor de la semana y el lunes ya volveremos en directo con más contenidos del ámbito social y cultural. Que disfruten del fin de semana. Adiós.